El hospital de campaña de la Feria de Muestras de Valladolid ya puede recibir hoy a los primeros pacientes. 200 camas y un médico por cada 25 habitantes que ya están a disposición de cualquier hospital de la comunidad. Este recinto es sin duda el símbolo de esta crisis sanitaria en Castilla y León. ¿Qué tal están? Buenas noches. La situación económica de muchas familias y empresas empieza a ser insostenible y el Gobierno trata de salir a su rescate con una batería de medidas para ayudar a los hogares y paliar las pérdidas de rentas de autónomos y pymes. El Gobierno también suspende los desahucios y aprueba ayudas al alquiler para colectivos vulnerables. Estamos en el día 17 de la cuarentena y se registran nuevos máximos de fallecidos. En Castilla y León preocupa la situación de las UCIs de los hospitales, sobre todo del Río Ortega, de Valladolid, de Soria y de Segovia, aunque desde la Junta llaman a la tranquilidad porque hay un equilibrio entre ingresos y altas. Mientras todo esto sucede, los políticos parecen haber roto el pacto de no agresión y vuelven al ataque. 2 semanas ha durado esta tregua. No es que la crítica política sea mala, pero para seguir estando a la altura ha de ser al menos constructiva. Comenzamos. Hoy tenemos ya los datos de ocupación de las UCIs de los hospitales de Castilla y León. La Junta cree que no habrá que derivar pacientes a otras comunidades, pero hay hospitales que ya están muy cerca del colapso, casi con una ocupación al 100%. María Ramos, desde la redacción, tiene las cifras. ¿Cuáles son los centros más críticos? El Hospital Río Ortega de Valladolid, que ya está colapsado, la UCI está completamente llena, tiene habilitadas 42 camas, el doble que en circunstancias normales, y las 42 están ocupadas con pacientes con coronavirus. En Segovia solo quedan 2 plazas libres y también es preocupante la situación del Bierzo, de Zamora y de Soria, donde solo tienen disponibles 5 camas de la UCI. ¿Cómo están el resto de hospitales? ¿Cuáles tienen menos tasa de ocupación? En Salamanca y en Burgos, porque disponen de más de 20 plazas libres y además no todos los enfermos ingresados en la UCI están contagiados de coronavirus. La situación también está controlada en León y en el Hospital Clínico de Valladolid, donde tienen disponibles entre 12 y 14 camas, y empieza a estar un poquito más complicada en Ávila y en Palencia. La consejera de Sanidad nos decía esta mañana que esta semana va a ser dura, va a ser complicada, va a seguir aumentando esa cifra de fallecidos aquí en Castilla y León, pero de momento descartan trasladar a pacientes a otras comunidades autónomas. Hoy, justamente hace un año, que la España vaciada se manifestaba en Madrid para hacerse oír ante la pérdida de habitantes y servicios. Soria era una de las provincias protagonistas de ese día y hoy vemos también que esta provincia duplica la tasa media de fallecidos por cada 1000 habitantes y que se encuentra en una situación peor que en Madrid o Barcelona. En el hospital de Soria está Irene Rodríguez. Buenas noches. ¿Cómo está la situación? ¿Ya están derivando incluso pacientes a Burgos? Buenas noches. Sí, de hecho, 3 de los pacientes que se encontraban aquí ingresados en la UCI ya han sido derivados a hospitales como el Río Ortega de Valladolid o el Hospital Universitario de Burgos. El domingo se derivaron 2, uno al Hospital Río Ortega de Valladolid y otro al UBU, y ayer lunes también se trasladó a otro paciente también al UBU. Para que nos hagamos una idea de la capacidad de este hospital de Santa Bárbara, aquí normalmente hay 10 camas en la unidad de cuidados intensivos y esa capacidad se ha aumentado hasta las 25. De esas 25, 20 están ocupadas y 19 las están ocupando pacientes enfermos de coronavirus. El alcalde de Soria lanza una llamada de auxilio. Y que se ponga el foco en esta provincia para que tengamos una cobertura de personal y de material sanitario y asistencial de forma rápida y de forma urgente. Y la delegada de la Junta le responde: creo que no es necesario solamente decirlo, sino que la vida hay que hacer los hechos, y si se tiene conocimiento y tiene línea directa con determinados representantes políticos, pues que a nivel estatal creo que se debe dirigir directamente a ellos y buscar esta solución para Soria. Si somos nosotros, por su incapacidad, los que tenemos que hablar con el Ministerio, pues nos saltaremos el cauce de la comunidad autónoma, pero evidenciará realmente cuál es el fracaso de esta situación. Yo quiero creer que es una salida de tono, una más, ¿no?,
de nuestra delegada. Desde la Consejería de Sanidad, llamamiento a la tranquilidad. Tranquilidad, estamos pendientes, estamos encima, pero si creamos hospitales de campaña nos va a pasar en Soria lo mismo que en Segovia. O les tenemos perfectamente dotados o no queremos más espacios, porque podemos llegar a organizarnos de momento si las cosas siguen así de la misma manera. Dice la Junta que comparten la preocupación que se han puesto 4 puestos más de UCI y que si es necesario se trasladarán pacientes a Valladolid si Burgos no puede acogerles. Otro de los lugares críticos es el Hospital de Segovia. Allí sigue instalado, como decía la consejera de Sanidad, el hospital de campaña, pero no funciona por falta de dotación. Ahí lo están viendo, son metros y metros de pasillos entre militares que están a la espera de medios humanos y también de medios materiales. Entre los casos confirmados de hoy y las altas hospitalarias hay un -20. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos estabilizando el Hospital de Segovia. Segovia, además de ese recurso que tenemos ahí, tenemos otros recursos que dependen de Valladolid, ya sea de las UCIs ampliadas en Valladolid, ya sea del Hospital de Feria de Valladolid. Si eso se llega a tamponar, entonces iremos al hospital de campaña. Pero los hospitales de campaña en general funcionan cuando tenemos un hospital de campaña absolutamente dotado, y absolutamente dotado significa con recursos materiales, con recursos físicos y con recursos humanos. Y si hay un lugar simbólico de esta crisis sanitaria en la comunidad es el Hospital de Campaña de la Feria de Muestras de Valladolid. Allí sí, allí ya están en funcionamiento las 200 camas previstas para tratar a los enfermos de COVID-19 de cualquier provincia. Hay habitaciones individuales y dobles. Lidia Corral está en ese recinto. Buenas noches, Lidia. ¿Sabes ya si se ha producido algún ingreso a lo largo de la tarde? Buenas noches, José Luis. Pues aquí en la Feria de Valladolid todo está listo para empezar a recibir a los primeros pacientes. Todavía no se ha producido ningún ingreso, pero la consejera ya ha adelantado esta mañana que será hoy cuando empiece a abrirse a los enfermos leves. En 6 días se ha levantado este hospital de campaña, que tiene una capacidad de 200 camas que podrían ampliarse a 300 en caso de necesidad. Ahora mismo cuenta ya en su interior con 114 casetas y 28.000 litros de oxígeno. Habrá un médico por cada 25 pacientes. Además está destinado a los enfermos leves, por lo que cuenta con un espacio de ocio, con internet y tabletas para que los pacientes puedan estar en contacto con sus familiares. Gracias, Lidia. La consejera de Sanidad ha confirmado que ya han llegado cientos de test, pero que hay primero que validarlos. Después se procederá a su reparto. Los primeros serán los sanitarios ingresados y los pacientes leves que los centros de salud determinen. Casado ha pedido también más coordinación ante el anuncio de algún alcalde, como el de Medina del Campo, que ha comprado test por su cuenta. Hemos recibido ya unos cientos de kits rápidos que estamos comprobando. Es decir, tenemos que comprobar la sensibilidad y especificidad. Tenemos que estar seguros que estas pruebas miden lo que tienen que medir, porque evidentemente si extendemos pruebas que no miden lo que tienen que medir, vamos a generar falsos negativos y la gente puede tener tranquilidad cuando no deberían de tenerla. Con lo cual, se han confirmado más de 9.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas, con lo que los casos totales ascienden a 94.417 en nuestro país. Se produce así un ligero incremento del porcentaje de subida cuando la curva comenzaba estos últimos días a aplanarse. En Castilla y León ya se han producido 6.211 contagios al registrarse otros 410 en las últimas 24 horas. En este mapa podemos ver las zonas de mayor concentración de infectados de nuestra comunidad. La provincia más afectada sigue siendo Salamanca, que se acerca a los 1.200 contagios. En zonas de Segovia y Soria aumenta especialmente la incidencia de esta enfermedad, que ya han conseguido superar 1.259 personas en Castilla y León. La cifra de muertes se incrementa hasta los 585. En el conjunto de España ya se han producido 8.189 decesos con coronavirus, 849 desde ayer. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado esta tarde que los datos de los últimos días reflejan que la pandemia se está conteniendo. Aclara que será una semana dura, pero que estamos en fase de estabilización. Vemos una estabilización de la evolución de la epidemia. Las medidas del Gobierno
Las medidas que se decretaron el 14 de marzo con el estado de alarma están dando sus resultados y el objetivo que nos planteamos esta semana es el de seguir bajando, es mantener esta tendencia a la baja del porcentaje de incremento de casos notificados. El Gobierno central ha aprobado hoy un plan social para los más vulnerables y ayudas para inquilinos autónomos y pymes. Se trata de un paquete de medidas para ayudar a los colectivos que peor lo están pasando por la crisis del coronavirus. Sara Ayuso, Moncloa, ¿cuáles son las principales medidas? ¿Qué tal? Buenas noches. El Consejo de Ministros ha reforzado ese escudo social frente a la emergencia del coronavirus con un paquete de 50 medidas que incluyen la paralización de los desahucios, ayudas al alquiler o una prestación de 440 euros para empleadas del hogar o para trabajadores sin empleo, sin ningún subsidio. Un capítulo especial merecen los autónomos y las pymes. Van a poder acogerse a la moratoria hipotecaria para sus locales empresariales y además podrán retrasar hasta 6 meses el pago de las cuotas de la Seguridad Social, una de sus principales reivindicaciones durante las últimas semanas. La vicepresidenta Nadia Calviño ha asegurado que con estas medidas no tratan de paralizar la economía, sino por el contrario, lo que están intentando es proteger la actividad productiva para que pueda reactivarse lo más rápidamente posible una vez que pase el virus. Nadie podrá quedarse en la calle por no pagar el alquiler de su casa. El Gobierno suspende los desahucios por este motivo durante 6 meses tras el fin del estado de alarma. Además, los contratos de arrendamiento que acaben ahora se prorrogan automáticamente otros 6 meses y se vigilará que los grandes fondos de inversión den facilidades de pago a sus inquilinos. Se crea además una línea de microcréditos públicos a interés cero para que los más vulnerables puedan pagar su alquiler. Pueden hacer bien, como se están haciendo bien en Castilla y León. Lo que dudo y lo que me preocupa es que eso mismo, no sé por qué, no puede suceder a nivel nacional. ¿Pedirán ustedes depurar responsabilidades cuando todo esto pase? Yo no sé si ya tienen un listado hecho de nombres. Habrá tiempo, por supuesto. Ahora no es el momento de buscar responsables, pero habrá tiempo para analizar si se actuó bien o se actuó mal, si se actuó con prontitud o con retraso. Y habrá que explicar a los españoles por qué hoy España es el país donde más duro está afectando la crisis del coronavirus de todo el mundo. Porque hoy España lidera la lista de muertos diarios, pero hoy también España está liderando la lista de casos activos por población. Es decir, solamente San Marino tiene más casos por habitante que los que tiene nuestro país. Y eso es algo que tendremos que explicar en su momento a los ciudadanos y que los ciudadanos tendrán que conocer por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Pero no es ni mucho menos el momento. Este es el momento de remar juntos, de hacerlo de la mejor manera posible, de volcarnos todos unidos desde el diálogo y la cooperación para sacar adelante a este país, para resolver primero la crisis sanitaria, pero también para resolver la crisis social y económica que ya nos está acechando y que amenaza con ser realmente profunda y dolorosa. Pues con esa dura crítica, durísima crítica y advertencia, concluimos. Gracias, Raúl de la Hoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León. Muchas gracias. Precisamente a los partidos de la oposición, el vicepresidente segundo del Gobierno les ha dicho hoy que no es momento de enfrentamientos. Para pedirles su apoyo, Pablo Iglesias ha recurrido al patriotismo. Es un deber para este Gobierno tender una vez más la mano a la oposición con toda la humildad para que se sumen y aporten su visión y sus ideas de forma constructiva al momento histórico que vive nuestra patria. El patriotismo no es otra cosa que defender lo común, es ser capaces de poner el interés general del país por delante de los intereses particulares. Bueno, pues conectamos ahora con Soria para saber la opinión del Partido Socialista. Virginia Barcones, viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes Regionales. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cree que las comunidades del PP están siendo leales y colaborando con el Gobierno de la Nación en esta dura crisis? Nosotros creemos que todos tenemos que ser leales con los ciudadanos de este país, con las familias que tanto están sufriendo, con los profesionales que cada día se la juegan para que entre todos juntos seamos capaces de salir a uno de los mayores retos, por lo menos en nuestra historia reciente, a los que nos hemos enfrentado. Esta es una situación inédita
Yo me niego a creer que nadie esté dando lo mejor de sí mismo para salir de esta solución y seguro que todos estamos cometiendo errores porque la situación es tan extrema que seguro que es así. Pero ahora mismo lo que España necesita, lo que Castilla y León necesita es la unidad. Esa es nuestra mayor fortaleza, trabajar todos juntos para ofrecer a los ciudadanos respuestas y más que nunca nuestra obligación es dar esas certezas, esas respuestas y dar lo mejor de cada uno de nosotros mismos para salir lo antes posible de esta situación. Su partido, el Partido Socialista en Madrid, lanzaba hoy una campaña en Twitter en la que señalaban a Isabel Díaz Ayuso por la expansión del coronavirus en Madrid. Le pregunto lo mismo que al representante del Partido Popular. ¿Cree que la gente entiende que en estos momentos tan delicados entre los políticos haya estas guerras? Es que saben perfectamente cuál es la postura del Partido Socialista en Castilla y León y del señor Tudanca. Nosotros vamos a arrimar el hombro, lo estamos haciendo desde el primer momento y lo vamos a hacer hasta el último, de forma leal, aportando soluciones, poniendo todas nuestras capacidades encima de la mesa. De hecho, hace ya unos días que el señor Tudanca le ha remitido al presidente de la Junta de Castilla y León, al señor Mañueco, un completo programa de medidas socioeconómicas para paliar la situación en Castilla y León, para sumar todos los esfuerzos de las competencias del presupuesto autonómico a esas medidas tomadas a nivel nacional para que en Castilla y León seamos capaces, por una parte, de paliar la situación sanitaria, pero también la situación socioeconómica en la que estamos inmersos. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos, desde el principio hasta el último, de todos los miembros del Partido Socialista en Castilla y León, liderados por el señor Tudanca, es arrimar el hombro para salir lo antes posible de esta situación. Y es lo que vamos a centrar todos los esfuerzos. Sí, reconocía el propio presidente de la Junta y la consejera de Familia esa labor de lealtad y de colaboración de Luis Tudanca, del secretario autonómico del Partido Socialista. ¿Cómo ve usted que está siendo la gestión de la Junta de Castilla y León en esta crisis sanitaria? Nosotros creemos que no es el momento de los balances. Yo estoy segura, estamos seguros de que lo están haciendo lo mejor que saben, lo mejor que pueden y estamos intentando ayudar a que esto sea de la mejor forma posible. Ahora no es el momento de hacer balances, ahora no es el momento de ver lo que se pudo hacer y no se hizo, es el momento de actuar, de ser firmes, de ser leales y de poner, como le decía, soluciones encima de la mesa, porque estoy segura de que vamos a conseguir superar esta situación. Tenemos que conseguir no dejar a nadie por el camino, tenemos que mandar todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad, el más fuerte de los abrazos a todas las familias que están perdiendo a seres queridos, que lo están pasando tan mal, a los que cada día se están jugando su propia salud para que los demás podamos seguir viviendo, podamos seguir funcionando, a los empleados públicos que están dando lo mejor de sí mismos. Ese es el objetivo, ese es el cometido y tiempo habrá de hacer balances, de analizar lo que se pudo hacer, lo que se hizo, pero ahora no es el momento, es el momento de la unidad, de la fortaleza, de las respuestas y de las soluciones. Sí, por último, señora Barcones, las medidas de paralización de la actividad económica han sido o han recibido gran contestación por parte de empresarios, comunidades autónomas y de la propia oposición, como hemos visto antes. ¿Se podría haber hecho mejor tanto en la comunicación como en un mayor diálogo con los afectados, incluso no hacerlo con tan poca antelación? Bueno, desde Castilla y León, el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, venía desde hacía muchos días pidiendo esta medida. Por lo tanto, desde la presidencia de la Junta de Castilla y León. Pueden hacer bien, como se están haciendo bien en Castilla y León. Lo que dudo y lo que me preocupa es que eso mismo, no sé por qué, no puede suceder a nivel nacional. ¿Pedirán ustedes depurar responsabilidades cuando todo esto pase? Yo no sé si ya tienen un listado hecho de nombres. Habrá tiempo, por supuesto. Ahora no es el momento de buscar responsables, pero habrá tiempo para analizar si se actuó bien o se actuó mal, si se actuó con prontitud o con retraso. Y habrá que explicar a los españoles por qué hoy España es el país donde más duro está afectando la crisis del coronavirus de todo el mundo. Porque hoy España lidera la lista de muertos diarios, pero hoy también España está liderando la lista de casos activos por población. Es decir, solamente San Marino
tiene más casos por habitante que los que tiene nuestro país. Y eso es algo que tendremos que explicar en su momento a los ciudadanos y que los ciudadanos tendrán que conocer por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Pero no es ni mucho menos el momento. Este es el momento de remar juntos, de hacerlo de la mejor manera posible, de volcarnos todos unidos desde el diálogo y la cooperación para sacar adelante a este país, para resolver primero la crisis sanitaria, pero también para resolver la crisis social y económica que ya nos está acechando y que amenaza con ser realmente profunda y dolorosa. Pues con esa dura crítica, durísima crítica y advertencia, concluimos. Gracias, Raúl de la Hoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León. Muchas gracias. Precisamente a los partidos de la oposición, el vicepresidente segundo del Gobierno les ha dicho hoy que no es momento de enfrentamientos. Para pedirles su apoyo, Pablo Iglesias ha recurrido al patriotismo. Es un deber para este Gobierno tender una vez más la mano a la oposición con toda la humildad para que se sumen y aporten su visión y sus ideas de forma constructiva al momento histórico que vive nuestra patria. El patriotismo no es otra cosa que defender lo común, es ser capaces de poner el interés general del país por delante de los intereses particulares. Bueno, pues conectamos ahora con Soria para saber la opinión del Partido Socialista. Virginia Barcones, viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes Regionales. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cree que las comunidades del PP están siendo leales y colaborando con el Gobierno de la Nación en esta dura crisis? Nosotros creemos que todos tenemos que ser leales con los ciudadanos de este país, con las familias que tanto están sufriendo, con los profesionales que cada día se la juegan para que entre todos juntos seamos capaces de salir a uno de los mayores retos, por lo menos en nuestra historia reciente, a los que nos hemos enfrentado. Esta es una situación inédita. Yo me niego a creer que nadie esté dando lo mejor de sí mismo para salir de esta solución y seguro que todos estamos cometiendo errores porque la situación es tan extrema que seguro que es así. Pero ahora mismo lo que España necesita, lo que Castilla y León necesita es la unidad. Esa es nuestra mayor fortaleza, trabajar todos juntos para ofrecer a los ciudadanos respuestas y más que nunca nuestra obligación es dar esas certezas, esas respuestas y dar lo mejor de cada uno de nosotros mismos para salir lo antes posible de esta situación. Su partido, el Partido Socialista en Madrid, lanzaba hoy una campaña en Twitter en la que señalaban a Isabel Díaz Ayuso por la expansión del coronavirus en Madrid. Le pregunto lo mismo que al representante del Partido Popular. ¿Cree que la gente entiende que en estos momentos tan delicados entre los políticos haya estas guerras? Es que saben perfectamente cuál es la postura del Partido Socialista en Castilla y León y del señor Tudanca. Nosotros vamos a arrimar el hombro, lo estamos haciendo desde el primer momento y lo vamos a hacer hasta el último de forma leal, aportando soluciones, poniendo todas nuestras capacidades encima de la mesa. De hecho, hace ya unos días que el señor Tudanca le ha remitido al presidente de la Junta de Castilla y León, al señor Mañueco, un completo programa de medidas socioeconómicas para paliar la situación en Castilla y León, para sumar todos los esfuerzos de las competencias del presupuesto autonómico a esas medidas tomadas a nivel nacional para que en Castilla y León seamos capaces, por una parte, de paliar la situación sanitaria, pero también la situación socioeconómica en la que estamos inmersos. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos, desde el principio hasta el último, de todos los miembros del Partido Socialista en Castilla y León, liderados por el señor Tudanca, es arrimar el hombro para salir lo antes posible de esta situación. Y es lo que vamos a centrar todos los esfuerzos. Sí, reconocía el propio presidente de la Junta y la consejera de Familia esa labor de lealtad y de colaboración de Luis Tudanca, del secretario autonómico del Partido Socialista. ¿Cómo ve usted que está siendo la gestión de la Junta de Castilla y León en esta crisis sanitaria? Nosotros creemos que no es el momento de los balances. Yo estoy segura, estamos seguros de que lo están haciendo lo mejor que saben, lo mejor que pueden y estamos intentando ayudar a que esto sea de la mejor forma posible. Ahora no es el momento de hacer balances, ahora no es el momento de ver lo que se pudo hacer y no se hizo, es el momento de actuar, de ser firmes, de ser leales y de poner, como le decía, soluciones encima de la mesa, porque estoy segura
de que vamos a conseguir superar esta situación. Tenemos que conseguir no dejar a nadie por el camino, tenemos que mandar todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad, el más fuerte de los abrazos a todas las familias que están perdiendo a seres queridos, que lo están pasando tan mal, a los que cada día se están jugando su propia salud para que los demás podamos seguir viviendo, podamos seguir funcionando, a los empleados públicos que están dando lo mejor de sí mismos. Ese es el objetivo, ese es el cometido, y tiempo habrá de hacer balances, de analizar lo que se pudo hacer, lo que se hizo, pero ahora no es el momento, es el momento de la unidad, de la fortaleza, de las respuestas y de las soluciones. Sí, por último, señora Barcones, las medidas de paralización de la actividad económica han sido o han recibido gran contestación por parte de empresarios, comunidades autónomas y de la propia oposición, como hemos visto antes. ¿Se podría haber hecho mejor tanto en la comunicación como en un mayor diálogo con los afectados, incluso no hacerlo con tan poca antelación? Bueno, desde Castilla y León, el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, venía desde hacía muchos días pidiendo esta medida. Por lo tanto, desde la presidencia de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco era de los primeros en pedir la misma. Pero en cualquier caso, el Gobierno de España lo ha dicho, se deja guiar, como así debe de ser, por todos los expertos, especialmente a nivel sanitario, que son los que van marcando el paso. La ciencia, nuestros científicos, los expertos son los que van diciendo en cada momento qué medidas se deben de adoptar, porque la salud debe de estar por encima de todo. Para que haya economía debe de haber salud, y la guía, el faro, a lo largo de estos días está siendo la ciencia, los mejores profesionales que tenemos en Castilla y León, que son los que van marcando el momento de tomar cada una de estas medidas. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a apoyar salud por encima de todo, pero también, y a la vez, por eso le decía, todo ese paquete de medidas que hemos puesto a disposición de la Junta de Castilla y León, del señor Mañueco, para paliar todos los efectos socioeconómicos que estas medidas están teniendo. Por lo tanto, ese debe de ser nuestro guía y debe de ser nuestro horizonte, lo que la ciencia nos va marcando que hay que hacer en cada momento. Pues Virginia Barcones, número 2 del Grupo Parlamentario Socialista, gracias por atendernos y cuídese. Muchas gracias, cuídense. Ante la acumulación de ERTEs estos días, la Consejería de Empleo ha prorrogado el plazo de resolución en 5 días más, mientras hay empresas que siguen abiertas porque han escuchado la llamada de la Junta, se han reconvertido y dedican parte de sus instalaciones a producir material sanitario como batas, mascarillas o geles. Es el caso de Discóbolo, de Palencia. Discóbolo Sport cambia de equipación sin dudarlo. Con su ropa no se saltará a las canchas deportivas, pero sí a otros lugares donde lo importante es dejar el marcador a cero. Ya ha comenzado a hacer mascarillas de protección. Vamos a producir la mascarilla que estábamos haciendo, las 40.000 unidades que nos hemos comprometido, que ya hemos empezado a repartir. La mascarilla que estamos haciendo es de muy buena calidad y lo mejor de ella es que es lavable, que la gente la puede reutilizar, los profesionales la pueden reutilizar y eso hoy por hoy es una gran ventaja. Mascarillas que reparte gratuitamente y ahora, y tras el llamamiento de la Junta de Castilla y León, pasará también a confeccionar batas para sanitarios y pacientes. Unas 500 diarias yo creo que tenemos que ser capaces de hacer. Y lo hacen pensando también en la seguridad de sus trabajadores. Estamos intentando seguir con nuestra logística de ir colocándolo para evitar juntar a la gente, que la gente no nos importa llevárselo a la casa de alguien que tiene su máquina y nos hace un remate. Y se programa con él, por ejemplo, se entrega a las 9 de la mañana y se recoge a las 9 de la mañana y evitamos el contacto, que la gente se comunique entre sí. No cuelgan el cartel de cerrado porque son más esenciales que nunca. Empresas que se reconvierten en un tiempo en el que todos podemos sumar. El proyecto Renault al Rescate es otro ejemplo de solidaridad y sigue creciendo. Con 125 personas imprimiendo máscaras a pleno rendimiento, ahora los empleados de Renault han diseñado unas nuevas máscaras. Una vez hechas, se las entregan a la Guardia Civil, que se encarga de trasladarlas hasta las residencias. Con esta iniciativa han conseguido donativos por valor de más de 2.000 euros para material para las impresoras. Por iniciativa propia hemos puesto en marcha un proyecto para la fabricación de pantallas de protección que se repartirán entre hospitales y residencias para mayores. Tenemos las máquinas sin parar, todos mis compañeros y yo.
Y más gestos solidarios, en este caso de la cooperativa Grupo AN. Han donado a los bancos de alimentos de Burgos y de León miles de kilos de fruta y de conservas, en concreto 8.500 kilos de manzana y peras y 6.800 unidades de judías y tomate triturado. Quieren que sus productos lleguen a las familias más necesitadas durante esta crisis. También estamos pendientes de otro termómetro, el económico. La economía española encadenó en 2019 su sexto año de crecimiento, pero lo hizo al menor ritmo desde que se tocó el suelo de la crisis en 2013. Y esta nueva crisis deja ya sus huellas en el IBEX 35. A pesar del alza de casi el 2% de hoy, cierra el peor trimestre de la historia, con una caída del 29%, recortando solo en marzo un 22%. Tras avanzar 4 décimas entre octubre y diciembre de 2019 se cerró con un crecimiento del 2%, una décima por debajo de las estimaciones del Gobierno y una por encima de la Comisión Europea. El consumo interno redujo su intensidad casi a la mitad, mientras que el comercio exterior volvió a tener saldo positivo tras la caída de 2018. Pero los detalles del último trimestre dejan algunos datos preocupantes. Cae el consumo de los hogares, la inversión entra en negativo y aumenta el gasto público. Y esto último ha tenido consecuencias en otro dato que hemos conocido este martes. El déficit público de 2019 vuelve a aumentar hasta el 2,7%, incumpliendo el límite marcado por el Gobierno del 2% y no reduciendo el de 2018, sino incrementándolo en 2 décimas. Son números preocupantes para afrontar una crisis como la del COVID-19, aunque hay cifras positivas como la tasa de ahorro de los hogares, que subió el año pasado un 7%, el nivel más alto desde 2013, y una última cifra, esta internacional, de China. La recuperación de la actividad empresarial en marzo ha duplicado su índice de producción, que se desplomó en febrero, en pleno cierre por el coronavirus. Aún hay que esperar a que en los próximos meses se consolide esa tendencia. Quienes también viven angustiados estos días son los familiares con sus mayores en residencias. Ya saben, no les pueden visitar. En algunas de ellas denuncian una falta de comunicación total entre los centros y los familiares. Dicen que pasan días sin saber nada de ellos. Es el caso de esta residencia de Valladolid, la Casa de la Beneficencia, muy afectada desde el inicio de la crisis del coronavirus. Las familias solo piden información. El teléfono no me le coge, no está comunicando. Entonces, desde el jueves no tengo ninguna información de cómo se encuentra mi madre. Sentimos un poco olvidados y, sobre todo, desinformados. Nos vemos impotentes, no podemos hacerles compañía. Ellos no entienden bien la situación, se encuentran solos, piensan que es que nos hemos olvidado de ellos. Hoy ha fallecido a los 77 años Vicente Villagrá, el que fuera presidente de la Cámara de Comercio de Palencia durante 22 años. La causa de la muerte ha sido un infarto como consecuencia del coronavirus. Villagrá estaba ingresado desde el pasado martes en el complejo hospitalario de Palencia con fiebre. Era el presidente de la empresa Pipas Facundo y estuvo vinculado a la Cámara de Comercio de Palencia durante 40 años. También fue miembro del Consejo Regional de Cámara. En estas imágenes corresponden a su última aparición en un acto público cuando recibió la medalla de oro de la Orden de la Cámara de Comercio el pasado 30 de enero. Acabamos de saber que un juzgado de Salamanca ha acordado el ingreso provisional en prisión de 2 personas por no cumplir el estado de alarma, incluso por escupir a los agentes de la autoridad cuando les llamaron la atención. Por otra parte, en algunos hospitales se acumula sin limpiar la ropa de su personal sanitario. Vamos a ver ahora, están viendo imágenes de los vestuarios del Hospital Infanta Leonor de Madrid que nos han enviado las propias trabajadoras de este centro. Como ven, se acumula la ropa contaminada que han usado los profesionales que atienden a pacientes con coronavirus. Y en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, ultiman los trabajos para intentar que mañana empiece a funcionar este hospital de campaña. Lo han levantado en un día militares del Regimiento de Especialidades de Ingenieros de Salamanca. Tiene capacidad para unas 80 camas que aliviarán
las congestionadas urgencias de este centro sanitario. Hoy varios pacientes han tenido que ser trasladados a las instalaciones temporales de IFEMA. Y estas son imágenes del Hospital Temporal de la Comunidad de Madrid para pacientes de coronavirus instalado hoy en IFEMA. Hoy las han visitado Bruce Hayward, el jefe de expertos del COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. Durante su recorrido ha elogiado estas instalaciones. Cuando entré y vi este hospital me recordó inmediatamente a China, a aquella gigantesca instalación que pusieron en pie muy rápidamente. Pero esto es diferente, porque allí los pacientes eran leves y aquí ustedes están tratando con pacientes con complicaciones y eso es muy difícil. Italia parece que respira un poco mejor. Los fallecimientos asociados al coronavirus han alcanzado hoy los 12.428 después de registrarse 837 en las últimas 24 horas. Los contagios nuevos son 2.107, un crecimiento algo superior que ayer, pero que sigue estando en torno a la mitad de los registrados los días anteriores. En la región más afectada, en Lombardía, donde han muerto más de 7.000 personas, hoy se redujeron por primera vez desde el inicio de la crisis los pacientes en cuidados intensivos y también fue menor el aumento de los contagiados. El presidente de la Junta de Castilla y León ha agradecido el esfuerzo del sector agroalimentario durante esta crisis. Este martes se ha reunido por videoconferencia con representantes de las organizaciones agrarias. Alfonso Fernández Mañueco ha garantizado medidas para mantener la cadena alimentaria. Desde la declaración del estado de alarma, la Junta ha tramitado 78 millones de ayudas de la PAC. También ha destacado la solicitud realizada a la Comisión Europea para alargar los plazos. Ha pedido que se establezcan ayudas al almacenamiento privado pensando en productos como el lechazo, el cabrito y el cochinillo. Y es que el consumo de lechazo se ha paralizado. Castilla y León produce 3 millones de corderos lechales al año. Justo ahora es cuando más nacen con la llegada de la primavera y la época de más celebraciones, pero la crisis del coronavirus ha frenado sus ventas, más del 80% de la producción. En marzo han nacido 150.000 corderos en Castilla y León y para este mes de abril en las granjas de ovino esperan el nacimiento de otra remesa similar. El sector ganadero no se detiene en esta crisis del coronavirus. Nuestras cooperativas siguen suministrando a sus socios ganaderos de ovino los piensos que precisan para sus explotaciones. Nuestros veterinarios les siguen prestando asesoramiento sobre sus ovejas y se está garantizando a todos los socios la recogida de la leche y de los lechazos. Casi toda esta producción estaba destinada a los restaurantes, ahora cerrados por decreto durante el estado de alarma. Se han dejado de vender aproximadamente en hostelería unos 80-90.000 corderos que están dificultando mucho el sector y estos animales están en camino de la congelación. Las ventas previstas para estas fechas son el grueso de los ingresos de muchas explotaciones, antes de verse abocados al cierre o al sacrificio de los animales porque no tienen salida comercial, hacen este llamamiento. Pedimos al consumidor que en las líneas de su comercio o las páginas web de los operadores demanden lechazo y lo disfruten ahora en familia, ya que estamos confinados en nuestros hogares. Y la respuesta empieza a llegar. En algunas carnicerías ya hay clientes que piden carne de lechazo para estos días de encierro. Y no nos podemos olvidar de los transportistas, pieza clave para que sigamos, entre otras cosas, pudiendo comer 3 veces al día. Siguen trabajando y hay un lugar en Peñaranda de Bracamonte donde los hosteleros les han hecho una especie de gesto. Allí nos hemos encontrado el primer punto con comida y bebida gratis para ellos. Es otra de las caras de la crisis del coronavirus, la de la solidaridad. En Peñaranda de Bracamonte, un grupo de empresarios pensó que el cierre de hostelería complicaba mucho la vida a los profesionales del transporte, así que se les ocurrió poner en marcha un punto gratuito donde los camioneros puedan parar, tomar un café caliente, recoger una ración de comida o incluso ducharse en la gasolinera. El transportista y el profesional solo tiene su vehículo cuando está todo cerrado, entonces si necesita ir al baño, están disponibles los baños de la gasolinera. Si necesita al comer algo, tomar algo, un café, está preparado unas bolsas con picnic, con un bocadillo, unas piezas de fruta y una botella de agua.
La idea prendió enseguida entre otros empresarios de la comarca, que comenzaron a aportar productos para la elaboración de los bocadillos o se prestaron a trabajar como voluntarios para preparar el punto de recogida. Nos pusimos en contacto con amigos hosteleros, con amigos que tienen materias primas como carnicerías, y se puso en marcha en 24 horas. Aunque hay otros puntos en la comunidad que han abierto para ayudar a los transportistas, este es de momento el único que es totalmente gratuito y ya han pasado más de 150 transportistas. Solidaridad con los que no pueden parar.